realizar algo y terminas con un dolor de cabeza? Por ejemplo, decidir quién hace qué tarea o cómo repartir trabajos sin que nadie se queje. Pues resulta que hay un método matemático que nos ayuda con esto y se llama método húngaro. Y no tiene nada que ver con comida o con Hungría. Bueno, tal vez un poco, pero déjeme contar una pequeña historia y por qué es tan útil a día de hoy. Primero me gustaría hablar de los orígenes y fundamentos del método húngaro. El método húngaro fue creado por Arnold Kern en los años 50, pero él se inspiró en las ideas de dos matemáticos, Dan Koning y Janon Erbrand. Sí, sus nombres son algo complicados, lo sé, pero por eso mejor lo llamemos como método húngaro. Muy bien, esta es una idea que consiste en resolver algo que se llama problema de asignación, y es básicamente encontrar una forma eficiente de repartir tareas o recursos, y también lo que viene siendo que hasta el día de hoy este matemático logró que se siga utilizando en la actualidad, como por ejemplo logística, economía, programación y hasta inteligencia artificial. Tenemos lo que viene siendo un pequeño ejemplo que se los voy a explicar más adelante, no se preocupen. Primero me gustaría hacer una pequeña aclaración para aplicación de esta práctica del método húngaro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Vamos a imaginar que tenemos 4 trabajadores y 4 tareas. Muy original, lo sé. Cada persona tiene diferentes habilidades y tarda distinto tiempo en realizar tareas. Es decir, cómo decidir qué persona puede terminar qué tarea lo más rápido posible. Aquí entra en juego el método húngaro. Lo que se tiene que hacer es que tenemos que encontrar la asignación perfecta, donde el tiempo total o el costo sea menor posible. En otras palabras, buscamos que alguien trabaje más y que la empresa gaste menos. Esto es algo bastante malo, entre comillas, para la persona que tiene que hacer esa asignación porque sabe trabajar mejor que nosotros. Muy bien, pero no hay que preocuparse porque este método no se requiere ser un genio, como algunas fórmulas más complicadas, sino que primero tenemos que entender. El método húngaro se basa en una tabla de costos. Cada fila representa una persona y la columna una tarea. Primero, vamos a hacer unos pequeños pasos. Primero tenemos que resaltar el número de filas más pequeña. Es decir, tenemos que encontrar el número más pequeño en cada fila. Luego vamos a hacer lo mismo con las columnas. Y después vamos a ir cubriendo los ceros con la cantidad menor de líneas posibles. Si logramos cubrir todos los ceros con el mismo número de líneas que las filas o columnas, listo, ya tenemos una asignación perfecta. Y si aún no verificamos esta información, no se preocupen, tan solo tenemos que seguir este proceso hasta lograr ajustar los valores y tener lo que viene siendo nuestra asignación perfecta. Como viene siendo, primero tenemos que crear la tabla con los 4 trabajadores y las 4 tareas. Tenemos que calcular cuál es el número más pequeño. Eso es bastante fácil. Tenemos que cubrir cada cero que encontremos luego de restar esos números y luego verificamos si tenemos algún cero adicional o si aún nos falta, para seguir con ese proceso hasta tener la asignación final. Tenemos unos pequeños beneficios del método húngaro, lo cual este método siempre nos lleva a la solución óptima sin tener que probar todas las combinaciones posibles. Es decir, hay que repetirlo un poco, pero no tanto como otros métodos. Y sí, no podemos complicarnos. Esto en resumen, el método húngaro es una forma súper inteligente de repartir tareas o recursos sin tener que perder el tiempo. Y tenemos una muy buena eficiencia ya que es un método inteligente. Tenemos una optimización del tiempo, una eficiencia en los costos, la facilidad de uso, que esto es bastante fácil, en 10 minutos ya podría sacar este método y asignar las tareas. Y por supuesto la distribución de tareas, ya que en la universidad o en cualquier área laboral esto es bastante importante. Y si tienes algún compañero que se queja por todo con este método, ya no te tendrías que encargar tanto de él. Y les agradezco mucho por su atención. En este caso aún no he terminado. Primero vamos a explicar luego lo que viene siendo un pequeño ejemplo, pero eso será en el siguiente corte.
Mucho por la pequeña introducción. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo tan solo para clarificar si tenemos alguna duda cómo hacer el método húngaro. En este caso vamos a ir paso por paso. Primero, como ya habíamos mencionado antes, vamos a tener que lo que viene siendo restar el número más pequeño de cada fila para así poder empezar a tener los resultados requeridos. Por ejemplo, tenemos el número 69, 37, 11 y el 5 y el número 8. Aquí ya lo tenemos. Se resta el 69 por el 82, el 83, el propio 69 y el 92. Y se tiene que hacer el mismo proceso con cada número de cada fila el número de cada fila más pequeño con cada fila, dando un resultado de esta pequeña matriz ya un poco más descompuesta. Siguiendo, en este caso vamos a hacer lo mismo pero con las columnas. Pero ¿qué pasa si tenemos un número que es 0? Bueno, no podemos trabajar con 0, entonces vamos a obviar esto y como solo tenemos el número 15, haremos el mismo procedimiento. Si nos damos cuenta, el 15 restará al 81, al 55 y al 23, dándonos el siguiente resultado para la fila 4, la columna 4. Siguiendo, ahora tenemos que establecer líneas. ¿Para qué? En este caso las líneas nos van a servir para no utilizar esos datos. Vamos a utilizar solo los datos que no están marcados con líneas. Nótese que solo podemos utilizar líneas verticales u horizontales. En este caso tenemos el número 13, 14, 8, 6, el 64 y el 66. Como nuestro número más pequeño es el 6, vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho con el paso 3, pero en este caso restando cada número, el 3, el 14, el 8, el 64 y el 66 por 6. Y ya nos quedarían los dichos resultados. El 6 obviamente se va a eliminar porque ya nos da 0. En este caso ya tenemos los datos mayormente. Entonces vamos a hacer nuevamente el procedimiento de agregar líneas. En este caso, aquí hay un 0, aquí hay más ceros y tenemos otros de 0. Entonces también los vamos a colocar, dando el resultado esta matriz. Esto nos va a ayudar para hacer el último paso, ya que si nos damos cuenta tenemos un 0 por cada fila y ya tenemos lo que viene siendo la matriz ya casi terminada. Nuevamente ya hemos terminado con este proceso, ya hemos cubierto toda la matriz en cada fila y cada columna con 0. Entonces si ya nos damos cuenta, tenemos estas 4 filas ya con el número 0 de las operaciones que hemos hecho. Y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente recordar qué números había ahí. En ese caso estaba el número 11, 36, 69 y el 23, que es el número que nos hacía falta. Son números, curiosamente, son los números que habíamos utilizado originalmente para empezar. Sin embargo, el otro número que nos había faltado era el 23. Ya que si utilizamos el número 8, pues no tendría mucho sentido. Esto es tan solo para corroborar los datos. Entonces, nos damos cuenta, para tener una ganancia tendríamos que sumar tanto el número 69, 37, el 11 y el 23, para que nos da un costo de optimización de 140 quetzales, ya que el trabajador 1 debe realizar la actividad número 3, el trabajador 2 la actividad 2, el trabajador 3 la actividad 1 y el trabajador 4 deberá realizar la actividad 4 propiamente. Le agradezco mucho por su tiempo y si tiene algunas dudas puede dejar en la sección de comentarios.